Muy buenos días a todos y feliz viernes 27 de enero de 2023 en este nuevo episodio de Pregunta Jorge número 71, en el que vamos a contestar a las preguntas que nos habéis formulado durante la semana. Espero y deseo que hayáis pasado una feliz semana y en este caso vamos a contestar a esas preguntas que nos habéis formulado, no sin antes recordaros nuestro servicio premium dentro vídeo. Si quieres tener la tranquilidad de contar con un abogado experto en derecho laboral y de la seguridad social que responda a tus preguntas en menos de 24 horas, puedes suscribirte a nuestro servicio CanMine Premium. Haciéndote Premium podrás acceder a una plataforma donde podrás enviar consultas online ilimitadas, tantas como necesites. Y lo más importante, siempre te atenderá el mismo abogado que tengas asignado. Y para tu tranquilidad, incluso puedes elegir el tipo de cuota a abonar, una cuota mensual o una cuota anual que incluye una rebaja. Si quieres más información o acceder directamente a la contratación del servicio, puedes visitar nuestra web canmineabogados.com. Bien, espero y deseo que os pueda resultar interesante este servicio de Premium, como ya tienen miles de personas. Y vamos ahora a contestar a las preguntas. Si os gusta este tipo de vídeos, como siempre os pido que le deis al me gusta, que os suscribáis al canal si aún no sois suscriptores y que le deis a la campana para que os podamos avisar de todos los nuevos vídeos que vamos presentando durante la semana. Insisto también en un tema que es importante, que es si queréis hacer las preguntas en vídeo, como han hecho en este caso esta semana Jesús y Leire, podéis hacerlo. En los detalles de este vídeo tenéis un enlace en el que hacéis clic, os grabáis con vuestro móvil, 30 segundos como máximo, y así podréis salir en estos vídeos de los viernes. Y ahora ya sí, empezamos con la primera pregunta de hoy, que nos la hacía en vídeo, como os decía, Jesús, dentro vídeo. Que me he quedado con un 60% de visión en el ojo izquierdo y el 100% en el derecho. He recibido hoy la resolución del INS, que anteriormente me había otorgado una prórroga, y ya desde pasado mañana estoy de alta. Cuando pasé tribunal hace 2 días, me pareció quedar claro con la doctora que me atendió que yo no podía realizar mi trabajo con las vicisitudes que tengo en la vista, ya que estaba en un laboratorio de calibración donde trabajo con milésimas de milímetro. Entonces, mi consulta es saber si a partir de ahora debo volver a ponerme en contacto con el INS para solicitar una incapacidad y saber si en mi trabajo tienen la obligación de adecuarme a la... Gracias por la pregunta, Jesús. Muy interesante el tema. Ciertamente, por los baremos que tú dices, se aplica lo que se conoce como una escala de Becker. Y en este caso, si tienes un 100% de visión en un ojo y el 60% en el restante, hemos de tener en cuenta que tu agudeza de visiones binoculares 1, aunque es posible que aplicando la guía de valoración del INS, si tu profesión es de mucho detalle, como nos comentas en la calibración, te podrían reconocer una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Pero tendríamos que estudiarlo. Yo te recomiendo que saques el informe de síntesis en la sede electrónica de la Seguridad Social solicitándolo y los informes oftalmológicos, y a partir de ahí podamos hacer una determinación de esa valoración de una incapacidad permanente para reclamar. Pero por lo que dices está un poco complicado, aunque insisto, se tendría que ver informes oftalmológicos, el dictamen del ICAMS o el informe de síntesis si no eres de Cataluña, y a partir de ahí estudiar un poco en conjunto esa viabilidad. Gracias por la pregunta, Jesús. Vamos con otro vídeo. Nos pregunta Leire, dentro vídeo. Hola Jorge, llevo 14 meses de IT, ahora estoy embarazada de 18 semanas y quería saber si esto es una nueva baja y en ese caso cómo tengo que proceder para hacer esta nueva baja, si tengo que estar de alta para después cogerme la baja de riesgo, y esto se puede hacer darme de alta un día y al día siguiente cogerme la de riesgo o a los pocos días. Por otro lado, si sigo con la misma baja, me imagino que a los 18 meses dejaría de cotizar. Y también tengo miedo de que se me suspendiera el contrato y perdería la baja maternal. Bien, gracias por la pregunta, Leire. En este caso entiendo que por el tiempo que llevas de baja, el parto en principio sería posterior a agotar los 18 meses, aunque no habría problema con eso, ¿de acuerdo? Es decir, tú podrías seguir de baja y solicitar la prestación de maternidad. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, si estás de baja y tienes el parto, a partir del parto ya se solicita la prestación de maternidad, ¿de acuerdo? Y la baja médica se suspende, ¿de acuerdo? Se suspende hasta que acabas el permiso de maternidad. Cuando acabas el permiso de maternidad, si aún continúas en esa situación de IT, se reanuda la IT en el mes que te has quedado.
O si estabas en prórroga de efectos, es decir, pasados los 18 meses, sigue el proceso para que te declaren una incapacidad permanente o no, ¿de acuerdo? Efectivamente, si lo que quieres es pedir la baja por riesgo, que se dan muy pocas, solo en algunas profesiones en concreto, y realmente es una prestación que gestiona la mutua de accidentes de trabajo y se dan muy pocas, tienes que estar de alta, y por lo tanto tendrías que pedir una alta voluntaria de esa baja y solicitar la baja por riesgo de embarazo, ¿de acuerdo? Pero en tu caso, lo mejor seguramente sea agotar esos 18 meses y la prórroga de efectos, y a partir de ahí, si te dan una incapacidad permanente, pues reincorporarte si te dan el alta y te deniegan la incapacidad, y ahí podrías valorar el riesgo de embarazo. Pero no es muy recomendable solicitar el alta y solicitar la de riesgo de embarazo porque hay posibilidades de que te la denieguen de forma importante. Bien, vamos con otra pregunta. En este caso nos pregunta ya ahora en textos, preguntas sobre cotización. Nos pregunta Simo lo siguiente. Tengo 9 años de cotización en régimen agrario y ahora estoy trabajando como camionero, 2 meses y medio. Tengo baja médica por enfermedad común, pero la empresa no me paga porque dice que no tengo 180 días de cotización en régimen general. Bien, no es necesario. En este caso, para el cómputo de la baja, ya sabéis que tenéis que tener cotizados como mínimo 180 días, 6 meses, en los últimos 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se tiene que mirar es si en los últimos 5 años tú acreditas 180 días en cualquier régimen, en régimen general, agrario, autónomo, etcétera, cumplirías este requisito, porque se aplica lo que es el cómputo recíproco. No es necesario que sea solo en régimen general, sino en los otros regímenes también cuentan. Por lo tanto, tendrías que mirar en los últimos 5 que tengas 180 y si los tienes, entonces sí que podrías pedirlo. Si no los tienes, pues no podrías pedirlo. Entonces eso es lo importante y podrías recurrir contra esta resolución en todo caso. Gracias, Simo, por la pregunta. Vamos con otra. Musique Selection dice: estoy pagando el convenio ordinario con la Seguridad Social. Una vez alcance los 15 años cotizados en dicho convenio, ¿tendría derecho a cobrar el subsidio para mayores de 52 hasta que me jubile o este convenio no sirve para eso? Bien, no sirve para eso. Es decir, para cobrar el subsidio para mayores de 52 años se exige, aparte de no tener ingresos, que provengas de una situación legal de desempleo. Es decir, que hayas finalizado tu trabajo, hayas cobrado el paro o un subsidio y entonces una vez agotado esto puedas solicitarlo, ¿de acuerdo? Entonces el convenio especial no es una situación que habilite para el acceso a mayores de 52 años. Solo habilitaría si tú luego trabajaras y con ese trabajo que tuvieras te despidieran, cobraras una prestación o un subsidio y entonces agotabas esa prestación o subsidio podrías solicitarlo. Pero si no estás haciendo ningún tipo de actividad laboral con este convenio, no te habilitaría para poder acceder. Bien, vamos con preguntas ahora sobre pensiones no contributivas. Nos pregunta Jamie González: yo percibo una pensión no contributiva de 484 euros y el ingreso mínimo vital de 39,57 euros. ¿Puedo optar a cursos becados de la ONCE? Bien, gracias por la pregunta. En principio sí, no tendría que haber ningún tipo de problema, lo tienes que hablar con ellos y ellos te podrían becar. Normalmente, por los ingresos que tienes, que son pequeños, no debería haber ningún inconveniente para que te pudieran becar en este caso, pero tendrías que ponerte en contacto con la ONCE para que te pueda decir si hay algún otro requisito adicional para poder tener ese tipo de beca. Gracias por la pregunta. Vamos con otra. Jorge Frank dice: si solicita una pensión no contributiva, ¿el dinero ahorrado en el banco cuenta como ingresos o rentas? Bien, gracias por la pregunta. Pues depende. Por ejemplo, en el ingreso mínimo vital, que es una pensión no contributiva que nos hablaba antes Jamie, pues sí que se tiene en cuenta cuánto dinero tienes en el banco. Es decir, si pasas unos ingresos, no tienes derecho. Es decir, si tú tienes en el banco X cantidad en función de las personas que estés en la familia, pues no te dan el ingreso mínimo vital, aunque tengas aunque no tengas ingresos y tengas ese capital. En otros es distinto. Por ejemplo, el subsidio de mayores de 52 años, si se tiene también un capital, hay lo que se llama unas rentas presuntas. Es decir, que se imputan unos intereses a esos capitales y si supera los ingresos anuales, no se tiene derecho al subsidio para mayores de 52 años, por ejemplo. Y por lo tanto tenemos que ir en cada tipo de prestación no contributiva cuáles son los requisitos y a partir de ahí establecerlo. Pero en norma general sí que se tienen en cuenta el capital o esos ingresos imputados, aunque no sean reales, que podrían derivar de tener dinero ahorrado en el banco. Gracias, Jorge, por la pregunta. Vamos con otras preguntas. Ahora preguntas sobre pensiones contributivas, en este caso. Bonsai Manía con Damián dice: he leído una noticia que se va a poder optar a una jornada reducida junto a la pensión de jubilación. Con mi pensión anticipada por discapacidad cuando cumpla los 52, ¿puedo optar a trabajar media jornada y seguir con media pensión? Bien, gracias por la pregunta. En este caso no es posible.
Sí que existe la jubilación anticipada o la jubilación activa o la jubilación demorada, que permite pues el cobro de una parte de la jubilación y seguir trabajando, ¿de acuerdo? Pero cuando nosotros nos jubilamos de forma anticipada o de forma ordinaria, no es posible compatibilizar la jubilación, salvo lo que os he comentado y algunas excepciones, como recientemente ha pasado con los médicos, que también les dejan por falta de personal ahora. No es posible compatibilizar la jubilación con el trabajo, en la mayoría de ocasiones. Y si nos hemos jubilado de forma anticipada, por discapacidad, por la voluntaria, por la forzosa, porque nos han despedido, no es posible el volver a trabajar. Es decir, no nos pueden decir que no trabajamos, pero en ese caso lo que harían sería suspender la pensión de jubilación y podrías trabajar, pero te la suspenderían durante el tiempo que estés trabajando. Vamos con más preguntas. Nos pregunta en este caso Chema Suárez, que nos dice: para calcular la base de cotización en una incapacidad, en mi caso sería los últimos 8 años. Estuve un año cobrando el subsidio para mayores de 52 años. Durante este tiempo, ¿el SEPE cotizó para la incapacidad permanente? No, el SEPE solo cotiza para la jubilación. Es decir, que si solo tenías eso, pues no cotizó y eso sería una laguna. Si no tienes un convenio especial o lo que fuera durante ese periodo, no estabas cotizando a efectos de incapacidad permanente y por tanto habría lagunas en ese periodo. Y por lo tanto sería la base mínima de un trabajador de 18 años. ¿De acuerdo? Gracias, Chema, por la pregunta. Vamos con otra. Felipe López dice: me llegó una carta de la Seguridad Social que decía que han iniciado expediente administrativo de declaración para lesiones permanentes no invalidantes y que puedo efectuar alegaciones en el plazo de 10 días. ¿Qué quiere decir que me llamaran más adelante para ver mis secuelas? Exacto, eso lo que quiere decir es efectivamente eso, te van a llamar, vas a un tribunal médico y a partir de ahí, normalmente es por accidente de trabajo esto, Felipe, y te dirán que seguramente tu lesión producida por el accidente no es suficiente para tener una incapacidad y te dan esta indemnización de unas lesiones permanentes no invalidantes. Estúdialo bien porque es probable que puedas pedir una parcial o incluso una incapacidad total para tu profesión habitual. Muchas veces se intenta pagar esto por parte de las mutuas para no pagar lo que correspondería, que sería una incapacidad. Por lo tanto, se debe estudiar bien estos casos. Y vamos a finalizar con preguntas sobre bajas médicas. Guille FS nos dice lo siguiente: ante una baja, algunas empresas continúan con el pago delegado hasta los 12 meses y otras hasta los 18, pero supongo que continúan cotizando hasta entonces. ¿Cómo se regula el periodo de pago delegado? ¿Puede la empresa prolongarlo más allá de los 18 meses? Bien, muy buena pregunta, Guille. Y efectivamente sí que se puede. Pero es lo siguiente: lo que dice la ley es que hasta los 365 días la empresa tiene esa obligación de colaboración con la Seguridad Social y las mutuas, ¿de acuerdo? Y ese pago en colaboración, ¿no? Ese pago delegado. ¿Qué pasa? Que muchas veces no hay una resolución a los 12 meses, que ya sabéis que puede ser de prórroga de la baja, de alta con propuesta de incapacidad o de alta directamente. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que no sale la resolución y hasta el último día del mes en el que sale esa resolución, la empresa tiene que hacer el pago delegado. Es decir, que a lo mejor la resolución sale al mes número 14 o 15, pues hasta el 15 la empresa tiene que hacer el pago delegado, ¿vale? Una vez hay la resolución, si hay la prórroga de la resolución, ¿qué sucede en ese caso? Pues ya pagas, ya hay el pago directo, ya paga el INS o la mutua directamente y el empresario ya no tiene que seguir colaborando con el pago de esa baja. Antes sí que se llegaba a los 12 meses, pero ahora como el INS va tan mal, el problema que hay es que a lo mejor pasa el mes 14, 15, 16 o incluso hay gente que no ha recibido la resolución, ya a los 18 meses, agota la baja y sigue colaborando la empresa en esa gestión porque no ha habido esa resolución. Y eso a veces está ocurriendo y ese es el motivo, Guille, que a lo mejor haya personas que es a los 12, a los 13 y otros a los 18, o otros que colaboran durante todo el periodo hasta la prórroga de los efectos posterior a los 18 meses. Muy bien, y vamos con otra pregunta. Jenny Rojo dice: ¿qué hago si no tengo movilidad para ir a la cita de la mutua? Bien, pues en ese caso lo más importante es que te pongas en contacto con la mutua, que expliques esa situación para que te puedan ayudar. En este caso, puedes, para estos reconocimientos de citas de la mutua, de controles de baja, la ley establece, o una orden ministerial establece, que se puede cobrar, es decir, te van a pagar el autobús o el transporte o incluso una ambulancia para poder trasladarte si no puedes hacerlo con facilidad. Por lo tanto, lo más recomendable sería que lo hables con la mutua, les expliques la situación y a partir de ahí ellos determinen si te pueden hacer esa ayuda.
Muy bien, y aquí lo dejamos y como siempre nos despedimos con este sol que hace hoy importante aquí, que está entrando por la ventana, con Arati69 que dice muy buenos vídeos, a Maite Cruz, gracias por tu ayuda y a Olimpia, muy agradecida, no dejaré nunca de recomendaros. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención, por esas recomendaciones que nos hacéis, por seguir creciendo como siempre y aquí estaremos un viernes más contestando como siempre a vuestras preguntas. Un abrazo enorme y que tengáis un feliz fin de semana.